Pueden sentarse. Quiero decirles con este impresionante capítulo, hay algo muy especial. Ya están en la tierra prometida, el objetivo es cumplido, pero hay algo bien especial que nos va a ayudar mucho a entender el capítulo número 24, y es el versículo número 1 del capítulo número 23. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, oficiales, y les dijo, y les da ahí una exhortación a que continúen con Dios. Definitivamente, cuando nosotros podemos leer estos primeros 13 versículos del capítulo número 24 de Josué, podemos entender que muchas de estas personas habían ya nacido en Canaán, habían nacido en la tierra prometida, hijos de la gente que ya está establecida ahí. Y les dice, tienen olivares que ustedes no sembraron, tienen casas que ustedes no edificaron, tienen viñas que ustedes no. Hay muchas cosas, y una viña y un olivar pues no tarda mucho tiempo en crecer. Y estas personas que ya nacieron ahí tienen, desde el punto de vista de Dios, tienen la necesidad de que Dios, a través de Josué, les cuente la historia de su origen. Y cómo es tan particularmente especial y tan único. Cómo es que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, de la tierra de Ur. ¿Para qué? Para ser una gran nación. ¿Y cómo es esto? Que al igual que Abraham no era un jovencito, era un hombre ya viejo y tenía una historia de vida. Pero en esta mente perfecta de Dios, en esta mente única, en ese algo que es estimulado por el puro afecto de su voluntad, lo vio, lo consideró y lo llamó. Pudieron haber pasado muchas cosas. Así como Abraham tenía una historia de vida y una hoja de vida, y esa vida nadie se la había dictado, nadie le dijo, Dios no le dijo, cásate con Sara. No. Él tenía no le dijo, dedícate a hacer mucho ganado. No. Él decidió hacer eso. Él tejió su vida, pero Dios retejió su vida. Lo mismo hizo con su pueblo. Lo mismo hizo contigo. Tú, hasta el momento en que te diste la oportunidad de rendir tu corazón honestamente, nosotros tejíamos nuestras vidas, nosotros construíamos nuestras vidas, nosotros teníamos consecuencias de nuestras malas, de nuestras buenas, de nuestras vanas, de nuestras insulsas decisiones. Pero Dios, por el puro afecto de su voluntad, quiso retejer nuestras vidas, quiso recomponer nuestras vidas. Todos tenemos historias de fracasos, historias de violaciones, historias de maltrato, historias de adulterio, historias de borrachos, historias de asesinos, historias de ladrones, historias de prostitutas, historias de brujos, hechiceros, historias de idólatras. Y aun cuando uno mismo diseñaba su vida, seguía los pasos de sus pensamientos conforme a los designios de su carne, conforme a lo establecido por el mundo, conforme a lo establecido por una sociedad, conforme a lo establecido por una idiosincrasia, conforme a lo establecido por una cultura, conforme a lo establecido en la rebelión de nuestro propio corazón. Dios, en su misericordia, nos llamó.
A veces uno piensa, yo he pensado, ¿qué hubiera sido de mi vida si hubiera muerto 16, 17 años, 20 años? ¿Qué hubiera sido de mi vida sin conocer a Dios? Sabiendo de Dios, pero sin conocerlo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué hubiera sido de ti? No sé cuántas veces, tal vez en su cuidado, tú nunca te enteraste que Dios siempre metió la mano para sacarte de una situación. Y pensaste que fue tu suerte, o pensaste que fueron tus habilidades, pero fue Dios. Y esta es la realidad del pueblo de Israel. Dios retejió la vida de un hombre llamado Abraham y quiere seguir edificando tu vida. Y precisamente de esto se trata, de hacerles conciencia de lo que Dios hizo, de cómo nos cuidó, de cómo nos sustentó cuando no le conocíamos, de cómo nos llevó y cómo Él siempre controló absolutamente todas las cosas, aun cuando nosotros ni siquiera nos enterábamos que era la mano de Dios la que siempre nos tuvo cuidado. Entonces aquí nosotros tenemos algo de un hombre que siempre estuvo tan cerca de un hombre llamado Moisés, de un hombre que participó, y eso es bien importante, para poder decidir bien, para poder pensar bien, para poder hacer las cosas bien. Uno siempre debe estar cerca de quien participa en las cosas de Dios y aprende de las cosas de Dios. En Josué capítulo número 24, versículo número 1, dice la Biblia que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, no en el lugar sagrado de Silo. Hay algo especial en Siquem. Y los llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron, escuchen bien, se presentaron delante de Dios. Así como el pueblo de Israel se presentó en Siquem delante de Dios para escuchar una historia que muy probablemente muchos de los padres de esta generación ya no estaban, ya habían muerto. Pero está su líder llamado Josué, un apasionado de los proyectos de Dios, un apasionado de la participación de la obra de Dios. Llama Josué al pueblo, y el pueblo se presenta delante de Dios, y Josué va a decirles un discurso de despedida que viene de parte de Dios a una generación que le debe de quedar el precedente en su corazón, porque si no mal recuerdo, en el libro de los Jueces dice: y después de esta generación se levantó una que no conoció a Jehová. Esa es la peor desgracia. A veces uno dice: ¿por qué habría de predicar otra vez de esto? ¿Por qué habría de escuchar otra vez esto? ¿Por qué habría de escuchar un sermón que tiene que ver con evangelismo? Porque ese es el todo de la participación de la iglesia en la obra de Dios. Entonces se presentaron delante de Dios. Josué convoca esta gran reunión donde todos habrían de escuchar nuevamente algo que por ningún motivo deberían de permitirse olvidarlo jamás. Josué hizo una gran convocatoria, pues ese lugar habría de estar nada más ni nada menos que la presencia de Dios y el mensaje de parte del corazón de Dios a través de Josué. Un mensaje que les tiene que quedar bien claro de todo lo que Dios hizo. ¿Desde cuándo? Desde que llamó a Abraham para hasta este momento. ¿Para qué? Para que tomen una decisión. Nunca vas a encontrar aquí que Dios obliga a alguien. Siempre apela a su voluntad. Y esto fue el mensaje que Josué da al pueblo. Es un mensaje rico en muchas realidades de parte de Jehová para con el pueblo. Por medio de Josué, además de contener algunos otros puntos importantes, como la misma presencia de Jehová, así como su salvación de parte de Dios a ellos en todo momento, y también
de su fidelidad. Esta es la gran convocatoria. Es como cuando tú vienes a la iglesia. No sabes cómo Dios te fue trayendo. No sabes cómo Dios te sacó de la idolatría. No sabes cómo Dios te sacó de allá, de la oscuridad, del reino de Satanás, para traerte al reino de su amor. No sabes tú particularmente. A veces no somos conscientes quién estuvo orando por mí. No sabemos a quién utilizó, no sabemos qué infortunio ocupó el Señor, no sabemos cómo es que el Señor me mandó al desierto para hacerme sensible por mi corazón tan duro que yo tenía para escucharle. Pero así es el Señor. Y ahí están para escuchar. Y es como venir a la iglesia y es escuchar de parte de Dios un mensaje para que no se les olvide lo que Dios hizo por ustedes desde antes que ustedes lo conocieran. Él ya estaba trabajando. Desde antes que ustedes lo conocieran, Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario. Desde antes que nosotros lo conociéramos, Él ya había resucitado. Y estas son las cosas que tienen que escuchar todos estos. Y en los versículos número del 2 al 4 comienza a decir Josué esta historia que está dictando Dios al corazón de Josué, y le está diciendo: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, así dice Dios, el Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es en Taré, padre de Abraham, de Nacor. Y escuchen, número 1, servían, pueden subrayarle, los primeros dioses extraños. Un Dios extraño al que ahora conocen, llamado Jehová. El hombre siempre ha tratado de llenar el gran hueco que tiene de Dios con ídolos. Eso está en nuestra naturaleza. Está en nuestra necesidad. Y desde allá, y fíjense bien, les recalca, bien claro, a nuestros padres servían a dioses extraños. Tu historia puede ser muy parecida a esta. Puede ser que hoy estás tú aquí, pero ¿a cuántos no vistieron de inditos? ¿O a cuántos no vistieron de inditas? ¿A cuántos no ofrecieron? ¿O a cuántos no dedicaron? ¿Ves cómo se parece? ¿Cuántos no fueron mayordomos y ahora no invitan ni un chocolate? Mataban la vaca y ya se volvieron ahorrativos. Así pasa. Allá servían a los dioses. Allá. Y eso, mucha gente. Les voy a leer un mensaje para que vean cómo son las cosas. Siempre estamos evangelizando a la gente, siempre. A ver, no soy tan bueno para esto, pero déjenme encontrarlo. Es un mensaje de una chica. Buenos días, doctor. Espero se encuentre bien. Feliz año. Mucha salud. Me ha dado mucha pena enviarle un mensaje, sobre todo para explicarle el motivo de que ya no volvimos a ir al templo. Sí es complicado cambiar de una religión a otra. Le agradezco tanto a usted como a su esposa Rocío, el apoyo en esos meses tan difíciles. Les mando un fuerte abrazo. No puedo cambiar de religión. ¿Por qué? Porque tienen un padre y una madre y un abuelo que sirven a dioses ajenos. Y tomó una decisión. Yo le contesto: nuestro afecto siempre estará con ustedes. Mi Biblia dice: ama a tu prójimo. No puedo cambiar.
No puedo obligarlo. A nadie no obligo. Y somos tan amigos como siempre. Y así sucedió. Estos allá del otro lado sirvieron a otros dioses y ahora están acá. Qué bueno, qué bendición que ahora están con el Señor. Y dice, y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, primer cuerpo de agua, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob, y a Jacob le di a Esaú, y le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Dios tiene todo bajo control. Muchas veces estos tuvieron que ir a Egipto, entraron a Egipto y estuvieron ahí 400 años. Y a veces es impresionantemente necesario, y Dios tiene todo controlado porque Él no te puede obligar, pero sí te pone situaciones para que tú busques a Dios y aproveches la oportunidad de buscar a Dios. Allí en Egipto estuvieron un gran tiempo. Encontraron aquí, pueden ver ustedes la fidelidad de Dios. Lleva a Abraham, le da descendencia, una descendencia que él no tenía. ¿Ustedes recuerdan que a Abraham era estéril? Su esposa era estéril y era ya muy vieja y él ya muy viejo, y no había esperanza de que pudieran tener hijos. Pues ahora Dios en su fidelidad cumple la promesa, porque si hay algo que Dios tiene es que siempre va a cumplir la promesa de todo. Cada vez que Él empeña su palabra, siempre cumple la promesa, si el hombre también es fiel. Y entonces ahí está el Señor. Y ahora del versículo número 5 al 7, dice la Biblia lo siguiente: yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos tiempos en el desierto. Ahí vamos a parar. Vea usted ahora, en Egipto aprendieron otro tipo de idolatría. Aprendieron otra situación. Pasa muchas veces que cuando nosotros, probablemente cuando somos niños, aprendemos una doctrina, en la medida que crecemos, aprendemos otras doctrinas como estos, y esto es estos dioses egipcios son dioses de crianza, dioses que estuvieron allí mucho tiempo y lo aprendieron. Los adoptaron también, los amaron. Tanto que cuando salieron de Egipto por el brazo poderoso de Jehová, como en alas de águila, ¿qué crees que llevaban guardados entre sus enseres? Ídolos. Pasa lo mismo en la iglesia. Muchos traemos muchos ídolos. Y un ídolo no es solamente un muñeco. Una forma de pensar es un ídolo. Como los griegos tenían una forma de pensar y ese era su ídolo. Una forma de vivir, un trabajo puede ser un ídolo. Un pecado puede ser un ídolo. Y ahí los traemos, escondidos. Puede ser que todavía tengamos afecto por las reminiscencias de lo que la Biblia llama rudimentos del mundo. Y dentro de las iglesias sigue habiendo que los hombres tenemos esa fijación por cosas que uno aprende. Vea lo que dice su Biblia, por favor, para que no divaguemos. En Colosenses capítulo número 2. Eso es como un ejemplo, porque pues la Biblia está llena de estas cosas.
como ya lo vimos el domingo, los Gálatas, perdón, los Corintios, muy loquitos, muy loquitos. Su Dios era el sexo, su Dios era la comida. Y sí, dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? Conforme a los rudimentos del mundo. ¿Pero qué? Iglesias celebrando las mismas prácticas idolátricas del mundo. Todo el tiempo. Justificándolas sin Biblia. Justificándolas por sus emociones, sus sentimientos y sus razones. Pero en las iglesias todavía hay idólatras. Entonces, Dios nos ha sacado del dominio del faraón de este siglo, de este tiempo, llamado Satanás, de un pensamiento mundano. Y sin embargo tenemos fijaciones, afectos de las cosas que hay según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Por eso está esta parte de la Biblia escrita ahí. Y Dios quiere retejer nuestra vida, quiere hacernos verdaderamente libres, quiere acabar y quiere cortar de raíz. Pero eso solamente si el hombre lo llega a entender. Sí, solo si lo entiende. Porque si no lo entiende solamente lo va a fingir y eso no sirve. Solamente finges y lo sufren horrores. Entonces eso sucedió. Y cuando ellos clamaron a Jehová, dice la palabra de Dios, pueden ustedes ver, el Señor contestó y puso una oscuridad entre ellos y los egipcios. Y cuando ellos entraron en el mar, las dos cortinas de agua, Dios quitó su contención y todos perecieron. ¿Estás viendo a Dios obrar, actuar? ¿Qué es lo que pasó? A nosotros nos pasó de muerte a vida. Nos sacó del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Nos dio vida eterna. Y ahora bien, en los versículos número del 7 al 10, vamos a ver la fidelidad manifestada de Jehová ahora en el desierto. Josué 24 del 7 al 10, dice la Biblia. Voy a leer aquí donde dice: después estuviste muchos días en el desierto, versículo número 7. Y os introduje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Pues se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y volvió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repentinamente, y os libré de sus manos. Ciérrale ahí para que no le pegue ahí. Hermanos, cuando nosotros vamos creciendo, a veces ¿no se han dado cuenta que hay gente que dice: yo no sé por qué no me va bien en la vida? No salgo de una y ya estoy metido en otra. Pero aquí estoy y no entiendo, no sé por qué me está pasando todo esto. En la vida de muchos, aún de los mismos cristianos, hay muchas veces que entramos en un periodo de desierto, en un periodo de una terrible y profunda necesidad. En tiempos en donde, como en el desierto, imaginamos cosas, vemos soluciones donde no hay solución. Imaginamos oasis de agua donde solamente fue un alucín. Y tú dices: ¿cómo? Bueno, pues Dios aún en el mismo desierto puede a nosotros darnos la oportunidad de poder ver sus maravillas y sus obras, si nos enfocamos. Mire, normalmente cuando una persona tiene problemas y nunca sale de sus problemas, es porque está enfocado en sus problemas.
¿Qué tiene que hacer? ¿De cómo puede solucionar esto? Simple. Cuando una persona tiene problemas, deje de enfocarse en sus problemas y empiece a pensar en las cosas de Dios, empiece a llenar su vida de las cosas de Dios. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con súplica y acción de gracias. ¿Por qué uno nunca sale de un problema? Porque está enfocado en su problema. Cuando uno está como un hombre llamado David en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, a veces nuestro lodo cenagoso es nuestro montón de pensamientos negativos, nuestra frustración, nuestra desesperación, nuestra miseria espiritual, y no salimos de eso. Deje de hacer eso. Tenga paciencia y empiece a llenar su corazón del consejo de Dios. Ahí está la solución. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No dice mis problemas. Y luego, ahorita está mucho de moda una tontera que dice: perdónate a ti mismo. Pide perdón y perdónate tú también para que salgas de esto. Perdónate es arrepiéntete. Pide perdón a Dios y arrepiéntete. Esa es la situación. No te andes pidiendo perdón. Arrepiéntete de tu pecado. No tenemos nada que perdonarnos. Sin embargo, la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mente. ¿Ves? ¿Cómo vamos a salir? Arrepintiéndonos, teniendo paciencia. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer y tú haz lo que te corresponde. Entonces aquí, cuando nosotros estamos en el desierto, como el pueblo estuvo en el desierto, a veces no nos damos cuenta que Dios está tan cerca de nosotros como siempre ha estado, y su fidelidad ha estado ahí, pero nos enfocamos en cosas ilusorias. Nos enfocamos en emociones, nos enfocamos en sentimientos, nos enfocamos en situaciones que no corresponden. La fidelidad de Dios se manifestó ahí. Cuando Dios ha decidido, fíjense bien, y esto es bien importante, Dios aún cuidó a su pueblo de Israel en el desierto. Y cuando alguien vino a maldecirlo, deja que vengan y te maldigan, deja que digan lo que quiera de ti. Si Jehová ha decidido bendecirte, aunque todo mundo te maldiga, eso ni siquiera es importante. Vea usted qué importante es, y esto debes de saber. Esto es lo que le está contando Josué de parte de Dios al pueblo de Israel, que probablemente muchos de estos son jóvenes. Mucha de esta generación no conocieron todo este proceso del desierto. Aquí hay, y le está diciendo esto: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libró de sus manos. Cuando Dios ha decidido bendecirte, no importa cuánta gente se pare de cabeza y te maldiga. Eso es muy lindo. Eso es muy especial. Siempre procura estar en la misma sintonía que Dios. Los versículos que estamos viendo, podemos ver cómo Dios siempre entregó a los enemigos de Israel en sus manos. Y cómo en todo tiempo tú tienes que esperar. Mira lo que dice Salmo 7 del 14 al final. Es muy interesante ver cómo Dios tiene cuidado, pero siempre es importante que tú consideres tu vida. Hay algo en el versículo número 3, en el capítulo número 7, en el versículo número 3, escuche bien esta convicción de este hombre llamado David. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, escuche esto, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo,
Vea la integridad de David, pues que este enemigo persiga mi alma al alcance y huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Este hombre tenía enemigos, aunque su actitud siempre fue ayudar. Tenía enemigos de gratis. Y por eso le dice a Dios, si yo he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, que huelle mi vida, que alcance mi vida y la huelle y ponga mi honra en el polvo. Los judíos siempre han tenido enemigos. Los cristianos siempre han tenido enemigos. Y habrá gente en tu vida que por más que le ayudes, te va a arrancar la mano. No lo dudes. Pero ahora bien, versículo 14 dice aquí, el impío primero concibió maldad. Siempre está pensando, ¿qué es concebir? Pues es engendrar maldad. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Eso es el impío. Siempre el engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado porque te quiere borrar. Y en el hoyo que hizo caerá. Y todo lo que pensó su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. No es de embalde que el Señor le está diciendo que vinieron los moabitas, pero Dios se los entregó a sus manos. Y en cada capítulo, en cada proceso, siempre Dios le dijo a Josué, mañana a esta hora, los he entregado en tus manos, mañana estarán todos muertos. Siempre Dios hizo eso. Y eso es la historia que Él está contando acerca de la fidelidad de Dios, sea cuando no conoces a Dios, sea cuando fuiste al asunto de Egipto, ahora si estás en el desierto, Dios sigue siendo completamente fiel. Y ahora tenemos esto, versículo número 11, versículo número 11. Ya pasaste el Jordán, ahora ya estás en Canaán y viniste a Jericó y los moradores de Jericó otra vez pelearon contra ti, contra vosotros. Los amorreos, el fereceo, el cananeo, los heteos, el gergeseo, el heveo, el jebuseo ¿y qué dice? Y yo los entregué en tus manos. Procura siempre estar del lado de Dios, no del lado equivocado. Yo los entregué en tus manos. ¿Cómo le vas a hacer? Yo no sé. Ese es asunto de Él. ¿Cómo lo vas a armar? Yo no sé. Y una de las cosas tan interesantes son estas. Nunca le sugieras a Dios cómo hacer las cosas. Cuando libró al pueblo de Israel, a Él se le pegó la gana a abrir el Mar Rojo. Una cortina por acá, otra cortina por acá de agua. Yo me imagino haber sido impresionante ver ahí un animal tan grande, no sé qué tipo de animales hay en ese mar. Y verlos aquí, tan cercas, sin poder salirse. Y está pasando el pueblo. Hay una oscuridad entre el pueblo y los egipcios. Cuando ha pasado el pueblo, el Señor suelta y ¡fum!, todos se ahogan. Esa es su soberanía. ¿Cómo Dios te va a librar? No te preocupes, ese es asunto de Él. ¿Cómo me va a librar ahora que ya estoy entrando acá? La palabra de Dios, mira, dice aquí, y envíe delante de vosotros tábanos, y los cuales los arrojaron de delante de vosotros, a estos dos reyes de los amorreos, a tus enemigos. Yo los puedo atacar como ni te imaginas. Y no fue ni tu arco ni fue tu espada. Fueron tábanos. Y tábanos hembras. Porque el tábano se alimenta del néctar. Pero la hembra del tábano, esa es especial. Tiene sus tenazas duras. Corta la carne, corta el cuero del buey, de la vaca y de lo que sea. Y se alimenta de sangre. Imagínense ustedes. Nada más, un tábano es más grande que una mosca
y sus ojos más grandes que los de una mosca. A veces no podemos con una mosca inquieta que se quiere meter en nuestra comida y no le podemos dar un manazo. Ahora imagínese cientos de tábanos mordiéndote por donde quiera. No fue ni tu arco. No esperes que Dios mande traer a Vladimir Putin para que te libre de un problema. Él hace cosas con cosas que de repente a nosotros nos parecen insignificantes. Tábanos, ¿quién me va a librar con tábanos? Y el Señor lo libró de estos 2 reyes. Y cuando dice 2 reyes, significa 2 ejércitos también, no con buenas intenciones, por supuesto. Y dice la Biblia, y le sigue contando esta historia: y yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales ahora moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis y ahora coméis. Ahora bien, fíjate bien, todo eso le dio a su pueblo. Fue una promesa cumplida. Ahora bien, ellos no trabajaron por esto. Pero yo te pregunto, ¿tú por qué bendición has trabajado de las que el Señor tiene para ti? ¿Por cuál has trabajado? ¿Por cuál has luchado? A veces ni siquiera las podemos tomar porque ni siquiera sabemos qué. Y nos ocupamos nosotros en trabajar como esclavos. Bueno, somos esclavos a veces. Todos los días trabajando. Y las bendiciones, muy bien, ahí están esperando. ¿No dice eso Efesios capítulo número 1? Efesios capítulo número 1. Y tú me dices por cuál de todas esas has trabajado. Gálatas, Efesios 1, dice el versículo número 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos ha llenado de bendiciones. En todo tiempo nos ha dado muchas bendiciones. Y nos estimula a que nosotros procuremos en todo momento participar de esas bendiciones que vienen de su mano. En Deuteronomios 28 dice esto: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, escuchen esto, para guardar y poner por obras todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. Escucha bien, ya las cosas están puestas, falta que tú cumplas tu parte. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en tu ciudad. ¿Qué es ser bendito? ¿Qué es participar de esa bendición? Tener una condición diferente a los demás. Bendito serás tú en el campo, no tan solo en la ciudad, en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Bendito el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, de tus rebaños, de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Una de las grandes bendiciones que nosotros podemos encontrar fue con la que comenzamos en este libro de Josué número 8. Y escuche bien todas las implicaciones. Entre más medito en este pasaje, más absorto me quedo. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escuche esto: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que haces tú a favor de alguien, a favor de la gente? ¿Qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas?
Si la gente te conociera como cristiano, te diría, por favor, de verdad, si tú estás dando un servicio, si tú estás ofreciendo un trabajo, y si esa gente conoce que tú conoces de Dios, y yo creo que te diría, por favor, usted, miembro de la iglesia Montesión, haga lo que dice Josué, nunca se aparte ni a derecha ni a izquierda, porque yo quiero ser bendecido por lo que a usted viene. Y todo lo que hagas te saldrá bien, porque no nomás hacemos cosas para nosotros, hacemos cosas para terceros. ¿Por qué? Tal vez tú tienes un trabajo, y qué bendición, y qué estimulante, sí, es de verdad estimulante, que si la gente supiera que si ese hombre o esa mujer no se aparta ni a derecha ni a izquierda, a mí que me está ayudando en algo, yo estoy seguro que me va a ir bien, porque él no se aparta ni a derecha ni a izquierda, porque en todo lo que hace le saldrá bien. Eso dice Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, que no se llenó la cabeza de basura, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que si la gente supiera que somos cristianos y damos un servicio, nos dirían, por favor, no se aparten de lo que creen, vivan lo que creen, mediten en ese bendito libro, porque a nosotros nos conviene. Toda la gente. Y a nosotros nos conviene más, porque nos va bien. Entonces, fíjate bien, el Señor les dio, a nosotros tenemos cientos de bendiciones. ¿Por cuál trabajaste? Por ninguna. Es porque Dios te lo quiere dar, pero sí te pone condiciones, porque Él no es como nosotros. Nosotros tenemos hijos que se portan mal con nosotros y terminamos premiándolos. Dios no, tú te portas mal y no te da nada. Él no es como nosotros, Él no hace delincuentes. Por eso ahora dice del versículo 14, ahora pues, ¿ya vieron todo lo que hizo? ¿Ya vieron cómo es Él? ¿Ya vieron cómo Él actúa a su favor? ¿Cómo está actuando a tu favor cuando tú ni siquiera lo conocías? ¿Cómo Él te cuidó? ¿Cómo te hizo llegar hasta aquí? ¿Cuántas veces te salvó de la muerte? ¿Cuántas veces te salvó de un montón de problemas? Tal vez tú ni te enteras y ahora estás aquí, y es necesario que sepas que todo lo que Él ha hecho te salvó de la idolatría, te salvó de los enemigos, te salvó del mundo, te salvó de muchos problemas. Hoy estás aquí. Ahora pues, le dice, temed a Jehová y servidle con integridad. Fíjate bien, no dice con tu reputación, con integridad, con lo que tú en verdad eres, con lo que tú eres de verdad, no con lo que se aparenta, sino con lo que tú eres. Y quitad de vosotros, y esta es la tarea, todos esos tipos de dioses, los dioses de los cananeos, los dioses de los egipcios y los dioses de allá. Le dice, quiten de vosotros los dioses para servirle, o a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Y hay algo importante en Josué. Dice, fíjense bien, cómo no obligó a nadie ni engañó a nadie. Le dice, ¿y si mal os parece servir a Jehová? ¿Ves? ¿Y si mal os parece servir a Jehová? Pues escojan a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo está diciendo delante de toda la congregación. A nadie le está obligando, a nadie le está intimidando, le está dejando el pleno ejercicio de su voluntad. Y esto es lo que tenemos que hacer. A la gente le gusta que la manipulen.
tenemos que llegar al entendimiento. La gente manipulable es ignorante. Usted debe de conocer a Dios personalmente. Solamente hay dos sopas: ¿sirven a los dioses o sirven a Jehová? Pero yo en mi casa, nosotros serviremos a Jehová. Josué sabe precisamente que es cobarde tener en su corazón intereses y afectos personales y permanecer en un lugar donde no está bien. Por eso él le dice eso: quieren servir a los otros dioses, vayan con ellos. No se queden aquí con Dios, vayan con ellos. Es cobarde estar acá teniendo el corazón del otro lado. Váyase, sea valiente, tome decisiones. Y luego sigue diciendo, él pone la opción de manera que ninguno se traicione, de manera que ninguno se obligue a seguir a Jehová, pero con el corazón del otro lado. Josué los anima a ser valientes y que se definan como él lo está haciendo. Josué hace esta declaración porque simplemente él no tiene duda, porque él sirvió siempre en la causa de Dios. Josué luchó de parte de Jehová contra Amalec. Josué eligió rechazar el becerro de oro. Prefirió apartarse. Él no estuvo de acuerdo con eso. Josué eligió creer y recibir la realidad de la promesa de Jehová. Y ahora está ahí, es la tierra prometida. Josué eligió rendirse al llamado de liderazgo de Dios. Y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no tenía duda, Josué no tenía temor al definir verdaderamente de qué lado estaba. La decisión de Josué fue total. La decisión de Josué fue una decisión abierta y completamente clara delante de todos. Eso mostró valor y una verdadera convicción. Josué siempre estuvo decidiendo por Jehová como una constante de su vida. Así debe ser el cristiano, siempre debe decidir por Dios en todo tiempo. Y que todo el mundo sepa y les quede claro, así lo hizo él. En los versículos del 16 al 18, ahora después de oír esta declaración, el pueblo reaccionó bien. Dice, porque Jehová nuestro Dios es el que no, bueno, el 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. Escuche esto, de la casa de servidumbre. Eran criados y mal criados, porque los exigían demasiado. El que ha hecho grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos al amorreo que habitaba en esta tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Esto es muy importante. Ahora tienes una vida, pero Dios quisiera que tu vida fuera la de Él, y que le permitieras y que te permitieras experimentar tal condición, que de verdad tuvieras una vida que es abundante, una vida abundante. La Biblia dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. Él es la fuente de una vida abundante. Los versículos que acabamos de leer es el pueblo convencido y deciden bien. Jamás vamos a apartarnos. Josué no los obligó. Josué fue su ejemplo, un ejemplo de integridad delante de todos ellos.
versículo del 19 al 21. Entonces dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Escuche bien lo que dice: no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a los dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Estos versículos tienen algo muy especial, algo letal. El tomar decisiones a la ligera, por una emoción, por un compromiso, es peligroso. Y les está diciendo bien claro: no pueden hacerlo si no han dejado sus afectos, si no han dejado sus ídolos. Si hay cosas que delante de Dios no están bien, pueden estar bien a la opinión. Por eso habla de integridad, no habla de reputación. Porque Dios conoce al hombre en su integridad. A Dios no le importa tu reputación. Él nunca se va a basar de lo que la gente piensa de ti, sino de lo que tú realmente eres. Por eso pidió acá integridad y verdad, porque Él conoce todo. ¿Y qué sucedió? Dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses ajenos, se volverá y os hará mal, y os consumirá después después de que les hizo bien, después de que los trajo hasta acá, después de que los libró de todo, les irá mal. Y por último, los versículos del 22 al 28, el pueblo, consciente de su condición, lo que hace es establece el pacto. Esto es muy importante. Dice el versículo número 22: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. O sea, bien convencidos. Bendito sea Dios. Tuvieron claro eso. Quitad pues ahora los dioses ajenos, lo vuelve a repetir, que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio los estatutos y las leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigos, porque ella ha oído las palabras de Jehová, que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posición. Como cuando vienes a la iglesia, se termina la predicación y te vas a tu casa. Tú sabes el compromiso que haces con Dios, si es íntegro o si es superficial. El asunto es entre tú y Dios. Es tu decisión. Hay un versículo ahí que se mira complicado. Esta piedra ha escuchado todo. Pues no es tan complicado. Dios le dijo al mar: ábrete, y se abrió. Le dijo al río Jordán: para ahí, y se paró. Le dijo a los tábanos a darle, y atacaron. Todas las cosas que Dios hizo tienen vida. La Biblia dice: todo lo que respira, aún esas tablas respiran. A veces cuando hace frío, cuando hace calor, los vidrios de las casas. Una piedra dura, tú dirás: ¿qué tiene? Pues una piedra representa mucho, no caduca.
hasta ahora ha de seguir dando testimonio. Así que, hermanos, considere mucho esto. Considere cómo Dios le trajo hasta aquí. Yo recuerdo muchas veces que estuve metido en situaciones donde estuvo mi vida de por medio, y no fue otra cosa más que la pura misericordia de Dios. En algún momento enfermo, en algún momento ahogándome, en algún momento amenazado por la delincuencia. Pero cuando uno ha puesto su vida en Dios y Él quiere bendecirte, no importa que los demás te maldigan. Así que Dios le bendiga, permita que Dios reteja su vida y que haga una cosa gloriosa. Vamos al Padre, gracias te damos en esta tarde-noche por habernos permitido llegar hasta aquí. Gracias, Dios, por este maravilloso libro de Josué, que tiene muchísimas cosas que enseñarnos para la vida cristiana. Es importante, Señor, saber que siempre que tú estás en la ecuación de la vida de cada creyente, es victoria, victoria, victoria. Nunca digo no hay luchas, sí, no, siempre hay luchas. El asunto es la victoria que tú nos has dado. Gracias, Dios, porque así como le enseñaste a esta generación, a este pueblo tuyo, y le has recordado desde su origen, desde dónde viene, desde un hombre llamado Abraham con una mujer estéril, ahora están en una tierra prometida, pasaron por la esclavitud, pasaron por el mar, pasaron por el desierto, vencieron a los enemigos, ahora están en una condición única. Y ahora, Señor, es necesario siempre, aun cuando estamos en una condición especial, no olvidarte nunca, recordarte siempre, de manera que en todo tiempo estemos dejando el testimonio, Dios, de la conciencia fresca, de la conciencia sensible que tenemos de ti. Y Dios, en todo momento, Señor, saber cómo es que a través de nosotros, Dios, puedes alcanzar a otras personas. Hoy nuestra historia no es diferente. Nosotros también en algún momento fuimos esclavos de algún pecado. Hubo en nuestras vidas desierto, hubo en nuestras vidas miseria, hubo en nuestras vidas escasez, hubo en nuestra vida dolor. Pero ahora que estamos en Cristo, que es como si fuera nuestra tierra prometida, debemos de luchar, Señor, en contra de nuestros propios enemigos, que son nuestras emociones pervertidas, nuestros sentimientos enfermos, tóxicos, y nuestro pesar, nuestras decisiones equivocadas, nuestra ignorancia de la palabra. Esos son nuestros enemigos y tenemos que vencerlos, Señor, en tu nombre. Ayúdanos, Dios, a mostrar, Señor, pues la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Ampáranos, Dios, en todo momento que tomemos decisiones, estas sean las prudentes. Dios, y si no estamos de acuerdo contigo, pues también ayúdanos, danos la decisión de irnos a donde nos corresponde. Si es con un ídolo, pues igual. Si es con un trabajo, igual. Allá, eso es lo que hizo este hombre llamado Josué, para que la gente no se engañe. Quédate con nosotros, Dios. Ayúdanos en todo tiempo, Señor, a ser conscientes de ti y darte la gloria. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, pues alguien nos ayudó con la ofrenda. Hermano, gracias.